Hola, en este quinto video vamos a ver el mecanismo de acción de los diferentes medicamentos antidiabéticos que tenemos y cuándo nos puede ser de utilidad cada uno. Como sabemos, la fisiopatología de la diabetes es muy compleja. Antes se creía que era una triada terrible que la conformaban el páncreas, el hígado y el tejido muscular. Ahora se ha visto que es un octeto ominoso en donde intervienen muchos más órganos, ¿no? Como por ejemplo el páncreas, en donde tenemos una función anormal de las células beta que secretan insulina y de las células alfa que secretan glucagón. Al haber un déficit de insulina y un exceso de glucagón, esto favorece la hiperglucemia. También tenemos mecanismos cerebrales alterados en hipotálamo, en los centros del apetito y de la saciedad. Tenemos retardo o aceleración del vaciamiento gástrico y también tenemos disfunción de algunas hormonas secretadas en el tracto gastrointestinal que promueven la secreción de insulina. Estas sustancias son llamadas incretinas. Asimismo, en el hígado, en los pacientes diabéticos, tenemos una mayor producción de glucosa. En un paciente sano se secreta cierta cantidad que es la responsable de nuestra glucosa en ayuno. Esta es la razón por la que nosotros al tener ayunos prolongados, como de más de 24 horas, no tenemos hipoglucemia. Se lo debemos a la producción de glucosa por parte de nuestro hígado. Pues en pacientes diabéticos esta glucosa se puede llegar a duplicar y en pacientes diabéticos que tienen una enfermedad crítica o un estado de estrés agudo, esta producción de glucosa se puede incluso triplicar. Entonces es por esto que también es un mecanismo por el cual se da la hiperglucemia. Por su parte, el tejido muscular, al haber resistencia a la insulina, esto impide que la glucosa entre las células y entonces también se da la hiperglucemia. El tejido adiposo, como lo sabemos, es un órgano endocrino que es proinflamatorio y secreta diversas citocinas que también nos van a dar resistencia a la insulina, como por ejemplo la resistina. También secreta leptina, que nos debería de regular el apetito, pero sin embargo en pacientes diabéticos hay una resistencia a la acción de la leptina y por eso muchos pacientes también cursan con obesidad. Y en cuanto al riñón, pues tenemos dos mecanismos. Uno es que también el 10% de la producción basal de glucosa se da en el riñón, es decir, el 90% en el hígado, 10% en el riñón. Y también tenemos mecanismos alterados en la excreción renal. Bueno, de acuerdo a todos estos mecanismos fisiopatológicos que vimos que promueven la hiperglucemia, podemos tener también diferentes blancos terapéuticos. Entonces vamos a ver pues qué medicamentos actúan en cada disfunción, ¿no? Por ejemplo, en el funcionamiento normal de las células beta y alfa, vamos a tener a los secretagogos, que son las sulfonilureas, las meglitinidas, los inhibidores de PP4 y los análogos GLP-1. La insulina no es un secretagogo per se, pero pues es una hormona que suple a nuestra insulina endógena. Los inhibidores de PP4 y análogos GLP-1, además de promover una secreción de insulina, también nos van a disminuir los niveles de glucagón. En cuanto a los medicamentos que nos pueden regular el exceso de ingesta o absorción, la saciedad alterada y el vaciamiento gástrico, tenemos a inhibidores de la alfa-glucosidasa que nos van a inhibir la absorción de los carbohidratos, análogos GLP-1 y otros medicamentos que no se utilizan como hipoglucemiantes en México como secuestradores de ácidos biliares y análogos de amilina. En cuanto a la mayor producción de glucosa hepática, tenemos medicamentos que nos van a inhibir la producción hepática de glucosa. El principal prototipo de estos fármacos son las biguanidas y más concretamente la metformina. También los análogos GLP-1, los inhibidores de PP4, los secuestradores de ácidos biliares, análogos de amilina y la insulina nos pueden inhibir la producción hepática de glucosa. Por otro lado, en cuanto a la resistencia periférica a la insulina por parte del tejido muscular, lo que más nos va a ayudar es el ejercicio, que actúa como un sensibilizante, y los fármacos sensibilizantes, como son las tiazolidinedionas y las biguanidas. Por último, pero no menos importante, en cuanto a la excreción renal de glucosa, nos van a ayudar los fármacos inhibidores del canal de sodio y glucosa tipo 2. Estos nos van a reabsorber sodio y excretar glucosa, es decir, son glucosúricos y nos van a ayudar a regular la hiperglucemia, sobre todo en los estados postprandiales, y también nos van a ayudar a mejorar el riesgo cardiovascular mediante distintos mecanismos. Otro enfoque que podemos dar para analizar los medicamentos son los que se basan en el control de la glucemia postprandial o en el control de la glucemia basal o glucemia en ayuno.
Como sabemos, el hígado es el principal responsable de cuánta glucosa tenemos durante el ayuno. Entonces, los medicamentos que nos inhiben la producción hepática de glucosa van a ser los que más nos van a ayudar en este sentido, es decir, la metformina, las tiazolinidionas y la insulina intermedia o lenta, ¿no? Mm, Algo importante que hay que tomar en cuenta es que a un paciente que, por ejemplo, tenemos descontrolado en el periodo postprandial, no nos va a servir nada aumentar la dosis de metformina, porque eso nos va a servir únicamente con la glucosa de ayuno. Los que nos ayudan en la glucosa postprandial son los inhibidores del alfa-glucosidasa, las meglitinidas, la insulina ultrarrápida, algunas sulfonilureas de vida media corta, los inhibidores de PP4 y los análogos GLP-1. Los medicamentos también los podemos enfocar de acuerdo al efecto que tienen en el peso corporal. Esto es muy importante porque la mayoría de las veces en los pacientes con diabetes va a ser deseable que haya una pérdida o conservación del peso a diferencia de un aumento. Los que nos promueven una ganancia de peso son las insulinas, la NPH y la regular, la glargina, la lispro, la aspart, las sulfonilureas, gliburida, glipizida y glimepiride, las meglitinidas como natelinida y repaglinida y las tiazolinedionas como pioglitazona y rosiglitazona. Los que nos dan una pérdida de peso, típicamente la metformina, también los análogos GLP-1, la insulina glulicina o detemir, que no nos dan una pérdida de peso, pero más bien no nos dan un aumento importante de peso, los inhibidores de PP4 y los inhibidores SGLT2. Ahora, algo en común que tienen todos estos grupos que nos promueven la ganancia de peso es que o son insulina o nos promueven la secreción de insulina, es decir, son secretagogos. Como podemos recordar, la insulina es la hormona anabólica por excelencia. Entonces, el hecho de que se aumente su secreción, pues va a generar anabolismo y va a generar aumento de peso. Otra de las razones por las que las insulinas o los secretagogos de insulina nos promueven la ganancia de peso es porque, como efecto adverso en común, tienen el provocar hipoglucemia. Un paciente que ha tenido hipoglucemia se siente muy mal y no quiere volver a tener esa sensación jamás. Entonces, muchas veces esos pacientes sobrecompensan y cuando se aplican la insulina desean comer suficiente e incluso a veces comen más de lo que deberían y por eso también se promueve una ganancia de peso. El último grupo farmacológico que promueve ganancia de peso son las tiazolinedionas, pero estas no lo hacen a expensas de adiposidad. Estas más bien lo que producen es edema y la ganancia de peso es por retención de líquidos. Por eso están contraindicadas en falla cardíaca. Todos estos medicamentos es importante poderlos dar de manera combinada y de manera temprana. ¿Por qué combinada? Porque unos nos van a ayudar más en la hiperglucemia basal y otros nos van a ayudar más en la hiperglicemia postprandial. El darlos de manera temprana nos va a ayudar que alcancemos metas desde el principio de la enfermedad y como vemos aquí el punto de corte de la hemoglobina glucosilada en 7, siempre nuestra glucemia va a estar aquí. De repente podemos tener periodos de descontrol, pero el hecho de que siempre intentemos estar en metas va a hacer que las complicaciones a través del tiempo se den de manera muy lenta. Este es el final del quinto video. Muchas gracias.